a poner, a compartir la pantalla. La semana anterior habíamos visto un poco acerca del proceso de escritura, la clase anterior, pero la semana anterior. Está saltándome unos días. Bueno, Ya debe pasar de semana. estábamos revisando justamente los procesos que tenemos cuando hacemos la escritura, ¿sí? Habíamos quedado hasta este proceso interesante de la reescritura. Aunque ustedes ya lo deben tener, siempre es recomendable hacerles de acuerdo de tener redes sociales, pero académicas, porque muchos tenemos redes sociales, Facebook, Instagram, sí, que son más de carácter como para enterarme de las cosas, pero para dar, conocer sobre cuestiones de académicos, investigadores, recomendables al menos de estas, el OrcID que ya ustedes lo tienen, el academia.edu en su versión gratuita, porque también hay una versión premium o de paga. Reseguir, que yo pienso que se ha vuelto el Facebook de la ciencia, es donde se tiene mayor cantidad de información, y el Google Scholar o el Google Académico, que me permite generar un perfil propio e ir indexando, agregando todos los trabajos que yo realizo. De estas redes, estimada Maite, no sé cuál de estas usted tiene o ya está en todas registradas. Solamente en el Academia Edu no. Ya. Entonces, las otras sí son familiares. Hay otras más, sí hay otras más, pero yo considero que estas son las más relevantes en el mundo académico. LinkedIn también ha hecho su parte, su propósito, pero ella más desde el ámbito, le veo desde el ámbito comercial, de búsqueda de trabajos, es muy, muy potente. Bueno, cuando uno empieza a escribir, había una de las cuestiones, ¿no? ¿Cuándo termino? Dice que el peor error ortográfico en la vida es no saber dónde poner un punto final, ¿sí? Entonces, esa parte hay que tenerla muy en cuenta, porque muchas veces nos ponemos a escribir y queremos comunicar absolutamente todo de mi trabajo, como es muy normal, pero se nos olvida algo importante, que debe tener un inicio y un fin. Así como a tocar, así como se aprende a tocar, tocando, a escribir, se aprende escribiendo, ¿sí? No se puede aprender a hacer una redacción académica solamente con recibir un curso, recibir consejos, mirar videos, no. Esta parte de lo que es la redacción académica, pues es muy práctica. Si yo quiero aprender a hacer una redacción académica, pues yo debo de empezar a escribir o a esbozar mis líneas, así como al inicio cuando tuvimos la oportunidad de iniciar un proyecto, pues de igual, y no sabíamos cómo, de igual manera. Los componentes de un artículo científico, ya sabemos que hay un método general o un formato común para la presentación de los artículos, que es el famoso INRAD o INRID. Sí, INRID en español, introducción, métodos y materiales, resultados y discusión. ¿Sí? Pero no es la forma en la que nosotros generalmente realizamos un artículo. El orden que siempre tiene un artículo va a ser aproximadamente esto. Primero, generamos un marco teórico, luego buscamos los métodos para corroborar este marco teórico, después de eso tenemos los resultados, discutimos esos resultados y recién ahí hacemos nuestra introducción, ¿sí?
Este es un modelo en el que generalmente se basa un poco la experiencia, ¿no? Que generalmente nosotros partimos del hecho de no conocer algo hasta poder realizar o hacer una efectiva introducción. Luego de todo esto hacemos el resumen y al final podemos darle un nombre y colocar las palabras más usuales denominadas palabras clave dentro de nuestro trabajo. Entonces, este es el orden para la redacción. Pero para la Ingeniero, presentación, una adelante. pregunta. Y en estos contenidos que tiene el artículo, ¿en dónde entraría la hipótesis de la investigación? ¿En los materiales y métodos o en el marco teórico? Les cuento que entra aquí en la introducción, ¿sí? Porque nosotros generalmente no pensamos en el problema. Ya estamos condicionados para pensar en las soluciones, ¿sí? Y no sé si han tenido la oportunidad de que cuando inician un proyecto, ustedes generalmente, bueno, y todos nosotros, a mí al menos me pasa muy seguido, no vemos el problema, estamos viendo el problema y la solución o la posible alternativa. Entonces, es complejo que alguien me diga, yo partí netamente del problema. Por eso se ha colocado aquí primero el marco teórico. ¿Por qué? Porque cuando yo ya creo tener la solución, hago todo esto. Y cuando voy a redactar mi introducción, recién con el conocimiento de esto, puedo determinar mi hipótesis. Es una de las cuestiones, incluso en procesos de formación doctoral que he visto yo. No pensamos en problemas, pensamos o sabemos del problema y pensamos directamente en la solución. Y esa se convierte en nuestra idea de trabajo, en nuestra hipótesis. Nada más que a medida que vamos revisando esta parte de aquí, el marco teórico, que ojo, no es parte de la redacción del orden de redacción de un artículo, pero ahí vamos fortaleciendo conceptos que no sabíamos. Ahí recién empiezan a aparecer dimensiones, enfoques, modelos que nosotros creíamos conocer sobre ese tema, pero que en realidad es mucho más amplio. Empezamos también nosotros a especificar inclusive limitaciones que hemos encontrado. Por ejemplo, encontramos una teoría o nos basamos en una teoría y vemos que esa teoría tiene limitaciones o que mucha de esa teoría no llegó a un resultado, es una teoría en construcción. Entonces, todo eso puede dársenos cuando estamos haciendo esto, ¿no? Así, pero contestando la pregunta es aquí en la introducción. Así comencemos con un marco teórico. Ujú. Listo. Ya, pero ahora quiero que vean acá, ¿no? El otro caso es que nosotros, ¿cómo presentamos un artículo? Primero ponemos el título, luego quién lo realizó, el resumen, las palabras clave, la introducción, métodos y materiales y métodos, resultados, discusión y referencias bibliográficas. Podemos ver acá que el marco teórico no va. ¿Por qué? Porque como les digo, es lo que hemos pensado nosotros. Acá, después de eso, pasamos a ver cómo vamos a resolver, ¿sí? Y hacemos todo esto, todo este proceso, una vez que conocemos. Pero finalmente la presentación de un artículo es de esta forma, ¿sí? Entonces, todo artículo siempre comenzará con un título y la identificación de los autores con su filiación, contactos, un resumen muy necesario. Hoy en día tenemos gran cantidad de eventos donde podemos inscribirnos solamente con el resumen, ¿sí? Ya no es necesario la versión en extenso de nuestro trabajo, simplemente con el resumen ya nosotros podemos ingresar a un congreso o a uno de estos eventos académicos que se te dan. Y vamos a hablar de esta primera parte, la introducción. La introducción dice que presenta en forma corta, precisa y clara cuál fue el problema estudiado. Y ahí miren, por ejemplo, la importancia de saber que cuando yo planteo un artículo, comienzo con esto.
¿sí? Independientemente de si lo pudieron revisar o no, yo les había dicho, necesitamos 5 artículos por cada uno de nosotros sobre un tema en especial que quisiera aclarar, profundizar o del que tiene mucho conocimiento, y eso ya se conforma o se configura en un marco teórico, ¿ya? Porque de ahí es de donde yo voy a sacar la teoría más relevante para mi trabajo, ¿sí? Entonces, es presentar en forma corta, precisa y clara cuál fue el problema estudiado. O sea, qué es lo que yo he pretendido dar a conocer a la comunidad. Otro es indicar la importancia, el contexto, perdón, aquí se me ha ido la palabrita, y la importancia del estudio en el contexto actual del conocimiento, o sea, su justificación. Señalar el soporte teórico del tema en estudio, trabajos previos iguales, similares, un marco de referencia. Sí, para esto sí es bueno, si alguien ya hizo un estudio, no está por demás ni tampoco me desmerece como investigador el poder basarme en un estudio previo similar a lo que yo quiera hacer. Otro me dice indicar el objetivo fundamental del estudio, ¿sí? Este punto muy importante. La extensión generalmente es una página. Y aquí viene a veces una pelea o un dilema entre algunos escritores, porque las revistas a veces me colocan como mínimo 12 páginas del estudio que yo voy a realizar. Otras me dicen mínimo 15 páginas, pero cuando revisamos la teoría sobre escritura me dice una introducción con una extensión generalmente de una página, pero no dice que debe ser específicamente de una página, dice generalmente, o sea que en la mayoría de estudios vamos a encontrar esta forma de ver nuestra introducción. Aunque hay trabajos, y de paso yo también he tenido la oportunidad de hacerlo, que en la introducción ponemos datos importantes sobre el estudio que no se pueden obviar y también algunos argumentos que fortalecen esa idea de investigación que yo tengo. Y es así como les invito a que, pero bueno, antes de invitarles a mi Mendeley, conocer si tienen alguna inquietud hasta el momento. Buenas noches, profe. Yo sí tenía una pequeña pregunta, más que pregunta, duda. Usted dijo que en base a la respuesta que le dio a Maite de si teníamos que poner la hipótesis, y usted dijo que en la parte del marco teórico, estoy bien. En la introducción. En la introducción, perdón. En esta parte de aquí, profe, la hipótesis, pero tiene que estar marcada como pregunta o tiene que estar en texto, o cuál es la mejor recomendación. Bueno, muchas veces es mejor ponerla como pregunta, como una formulación, ¿verdad? Una pregunta generalmente es una guía para quien lo lea, porque si a veces lo ponemos en el texto, también lo podemos poner como un propósito, o sea, como un objetivo. Hay una relación directa entre la pregunta, el objetivo y la hipótesis. Entonces, en un trabajo de tesis generalmente detallamos las tres, ¿no? Nos dicen la pregunta de investigación o la formulación del problema, detallamos el objetivo general, ¿sí? O también nos dicen cuál fue la hipótesis de estudio. Entonces, detallamos eso en la mayoría de tesis de cualquier parte, al menos en Latinoamérica, veo que es como un acuerdo el poder, el colocar todas estas fases, ¿no? Hacer la pregunta, hacer el objetivo y colocar la hipótesis. Dado que cada una de ellas me da vialidad de la operacionalización de todo el resto de mi texto, ¿no? La pregunta orientadora o la pregunta, la formulación del problema, pues nos permite darle contestación a través del objetivo general
y el objetivo general a su vez me permite hacer un escenario futuro, que esa es mi hipótesis, ¿no? Es lo que voy a comprobar, un escenario futuro de cómo voy a solucionar el problema. Sí, pero generalmente en la introducción, a manera de flexibilizar un poco o de dar a entender de mejor forma a nuestros lectores el trabajo que estoy haciendo, sí es bueno colocar la pregunta de investigación para que sepan de dónde parte el problema, cuál es la problemática que yo quiero transmitirles y que quiero dar a conocer. Ojo, el marco teórico no va en un artículo científico, ¿no? Pero es generalmente donde parte el mismo, ¿sí? Para poder hacer todo esto que es la introducción, material, resultado y discusión, debemos tener previamente esto, un marco teórico, un marco de referencia de donde salió toda la información que yo conozco ahora. No sé si hay alguna pregunta. ¿Ese sería el estudio del arte? Todo lo que hagamos a partir de este momento y que tengan una vigencia no mayor a 5 años sería el estado del arte o el estado de la cuestión que le denominan, ¿no? Pero se mezcla entre el marco referencial, marco teórico y el estado del arte. Entonces, no se lo puede definir como solamente como un estado del arte, porque a lo mejor tenemos referencias mayores a las que nos indica la teoría sobre lo que es desarrollar un trabajo o una publicación, ¿no? Entonces, yo preferiría denominarle como un marco de referencia en el cual me voy a basar. Ahora sí, yo voy a ser muy exigente porque creo que hay bastante teoría importante, nueva, dentro del campo, el ámbito en el que yo me desarrollo, sí lo denominaría estado del arte, ¿sí? Si voy a utilizar las bibliografías mucho más frescas. Por ejemplo, hoy encontramos dentro de los estudios más nuevos que son un estado del arte impresionante. ¿Por qué? Son estudios que están hechos entre el 2020 y 2021, que recogen solamente trabajos del 2020 y 2021. ¿Por qué? Por el COVID, ¿sí? Entonces, quiere decir que se está reformulando la ciencia a cada momento sobre esa temática. Es interesante, pero las dos, tanto el marco teórico, el marco de referencias y el estado del arte, pues diría que están combinadas en esta introducción y a lo largo de todo el texto, ¿no? Porque acordémonos que para hacer mi metodología, yo tengo que basarme en trabajos previos que hubiesen realizado esa metodología, que hayan utilizado esa metodología. Lo mismo para declarar mis resultados, también tengo que ir comparándolos con otros estudios que también han realizado trabajos similares a los míos. Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bien, no sé si tuvieron la oportunidad ya de revisar si pudieron ingresar a su Mendeley del navegador. Sí, ya quedó bien. Aprovechar un poquito más de nuestro ancho de banda, voy a deshabilitar la cámara. Bueno, entonces tenemos el entorno de Mendeley en la web, ¿sí? De igual manera, si ustedes instalaron Mendeley con el administrador de referencias del importador web y el complemento de citas de Word, va a tener en el importador web este logo, ¿sí? Que es, de hecho me dice que es Mendeley Web Importer, entonces que es el acceso que tenemos para colocar nuestros trabajos que busquemos en nuestra biblioteca.
Entonces, aquí yo puedo, Mendeley se ha convertido hoy en día también en una fabulosa red social académica, ¿sí? Entonces, donde yo puedo encontrar varios trabajos. Hoy me recomienda, ¿sí? Por ejemplo, ver qué hay sobre el COVID-19, sobre bioenergía, sobre obesidad y motivación intrínseca. Entonces, puedo yo sugerir algo que yo quisiera conocer. Me quedé con esta frase, este concepto de ustedes. Entonces, podemos ver que Mendeley también me dice, tal como las búsquedas de los gestores bibliográficos que tenemos o de referencias bibliográficas, pues también lo hace Mendeley, ¿no? Entonces, miren, podemos hacer nuestra búsqueda, ¿sí? Podemos filtrarlo, es un breve filtro que nos da acá Mendeley, me dice los últimos 12 meses, los últimos 5 años, los últimos 10 años, o un rango personalizado. Me habla de los tipos de documentos, ¿sí? Me habla de en dónde se encuentran alojados, me habla de los autores más relevantes y del tipo de acceso que pudiéramos tener. Como ustedes ven, a diferencia de lo que es Web of Science, Scopus o la lente o dimensiones o Microsoft Académico, el Mendeley nos permite buscar lo más reciente que está alojado en él, pero con algunas limitaciones. Entonces, aquí tenemos algunos trabajos que hablan sobre el bruxismo, ¿sí? Nos define aquí que está en acceso abierto, que existe su PDF, no tiene citas, al menos tiene, lo que sí tiene es lectores, ¿sí? Los puedo ordenar por orden de relevancia, puedo buscarlos por aquellos que sean los más recientes, ¿sí? Aquí, por ejemplo, miren, dice Revista de Odontopediatría 2021, ¿sí? Y todos los trabajos de este último año. Y también nos permite ver, por ejemplo, cuáles son los trabajos que son más referenciados, ¿sí? Más referenciados en esta área o en esta búsqueda que hemos realizado, ¿ya? Entonces, esta es la parte de la red social que nos permite manejar o que nos permite ver Mendeley. O sea, el complemento de Mendeley nos permite hoy conocer de mejor forma cómo la gente está interactuando a través de este gestor de referencias. Hagamos una prueba, pongámosle los últimos 12 meses, ¿sí? Acuérdense que igual esto es como ir sistematizando nuestra fórmula, ¿no? Que sean de revistas, ¿sí? Vamos a ponerle que sean de revistas. Esperemos que se cargue un ratito, parece que el internet nos está fallando. Y finalmente, sí, ya ahí cargó. Finalmente, yo como no sé cuáles son las revistas más relevantes en el área, lo que puedo buscar es que se encuentren a lo mejor en acceso abierto, que eso sí nos convendría a quienes no tenemos acceso al documento completo. Y miren, entonces, en mi metodología de búsqueda, de mi revisión documental, yo puedo argumentar que he buscado en este caso, en la red social y en específico en la ventana de búsquedas de Mendeley, ¿sí? Documentos que se han generado en los últimos 12 meses, ¿sí? Que todos ellos sean artículos de revistas y que se encuentren en acceso abierto, ¿ya? Una fórmula súper sencilla. ¿Preguntitas, por favor? Sí, entonces en Mendeley aquí está actuando como un repositorio de diferentes revistas, pero todas No les, indexadas. no le escucho bien, Maite, ahí como Sí, hay una como interferencia. Ya, no sé si ahorita
Sí, Ahí está mejor, mejor. yo te escucho mejor. Mi Ahí está pregunta mejor. era entonces si el Mendeley es como un repositorio de revistas indexadas. Más que un repositorio, es un gestor de referencias, pero en esta última parte, los creadores como que les gustó esto de las redes sociales académicas y han incorporado este nuevo servicio. Es más, hace unos meses atrás no teníamos los filtros, por ejemplo, ¿sí? Hoy tenemos los Ajá. filtros que también nos permite buscar dentro de, acordémonos que aquí a lo mejor vamos a encontrar referencias. Yo, por ejemplo, como investigador, coloco también mis trabajos en la web y subo mis referencias. De paso, hagámoslo. No he visto si yo estoy también aquí. Y a lo mejor me permite ver qué es lo que está haciendo ese investigador. Entonces, sí, aquí están algunos trabajos míos, ¿no? Sí, en acceso abierto, sí, aquí pueden ver todos los trabajos, pero esto, ¿por qué van a encontrar aquí? Porque es parte de lo que yo he subido a mi biblioteca, ¿sí? O a lo mejor otro colega investigador también subió, por ejemplo, aquí estoy realizando un estudio con algunos compañeros, con Ramos, con Bravo, entonces a lo mejor ellos también subieron a su biblioteca y Mendeley absorbe ello para que sea parte del repositorio de la biblioteca que ellos tienen. Así que cuando usted ingrese o empiece a acceder a su biblioteca, Mendeley también colocará a disposición sus referencias las referencias de sus trabajos. Sí. Y entonces aquí podemos encontrar artículos que pudieran estar en otras bases de datos. Sí, sí, sí. Sí, esta no me sabía yo, solo le conocía como para referencias, pero y ahorita que veo es también para... Sí, han tratado de incorporarle. Lo que pasa es que a medida que va pasando el tiempo, eh, estos sistemas tratan de competir y enlazarse, ¿no? ¿Cuál es el mejor, el más completo? Y yo por eso creo que Mendeley ha hecho el esfuerzo de mejorar justo esto. Por eso les decía, esta parte, el lateral izquierda, no existía hace unos meses atrás, ¿sí? Hoy lo tenemos y podemos hacer una búsqueda, como ustedes ven, de un tema determinado, pero que lógicamente no estará como los temas que pudiéramos encontrar en repositorios especializados sobre esto, ¿no? Listo. Bueno, ahora busquemos nuestra biblioteca. Ya sabemos que aquí podemos buscar también los temas, ¿no? Temas eh, sobre nuestra profesión o nuestra área del conocimiento. Vamos aquí, la parte que queremos revisar, biblioteca. Bueno, aquí estamos viendo el entorno de nuestra biblioteca personal, ¿sí? Se sincroniza este entorno se sincroniza con nuestro Mendeley de escritorio, ¿sí? Aquí tengo también el Mendeley de escritorio, ¿sí? Hoy nos ha enviado un mensaje indicándonos que de 6 a.m. a 10 a.m. el 21 de abril va a estar en mantenimiento y a lo mejor tenga fallos nuestro Mendeley, pero no es una cuestión para asustarme. Entonces tengo mi Mendeley de escritorio y tengo mi Mendeley de el, web, ¿sí? Del lado izquierdo voy a encontrar todas las pestañas de acceso, ¿sí? Primero a las referencias, segundo a las colecciones que yo vaya generando y a los grupos que yo pudiera ir creando, ¿sí? Este último, muy importante para procesos, como les decía,
de acompañamiento de mis estudiantes en lo que es la gestión de referencias. ¿Ya? En este lado tenemos, en cambio, todas las búsquedas que yo he realizado y donde generalmente Mendeley me dice cuál es el autor, en qué año de qué año es esa publicación, el título de la publicación, en dónde se encuentra alojada, ¿sí? Y algunos datos adicionales como por ejemplo cuándo fue descargado o los archivos o el tipo de archivos que tiene. Al dar clic sobre alguno de estos archivos que yo he importado a mi Mendeley, vamos a encontrar que me da la información útil que tiene este documento. Y ahora aquí viene un trabajo adicional para nosotros como investigadores, que generalmente Mendeley, al igual que todo gestor, me importa todo tal y como dice o tal y como lo puso el investigador, ¿sí? Y a veces nos toca revisar cómo se encuentran estos documentos, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor encontramos un documento donde todo esto está en mayúsculas, que es el nombre, ¿sí? Entonces, lo que debemos de hacer es colocarlo adecuadamente porque va a ser parte de mi repositorio, ¿ya? Vamos a hacer una importación breve. Vamos a irnos a una nueva pestaña. Vamos a buscar en Google Académico. Vamos a buscar un tema. Sí, y aquí me han salido algunos documentos, ¿no? En Google Académico también tenemos un sistema de filtros muy habituales, sí, que ya se los usa básicamente en toda búsqueda. Y a lo mejor abro un documento, ¿no? Este es alguno de los documentos que ya abrí anteriormente para nuestro trabajo. Entonces, miren, aquí me dice la revista me da los datos, ¿verdad? ¿Cuál es el tema? Que se encuentra texto completo. Me dice también cómo citar el autor, el artículo, el idioma, ¿sí? Cuántas referencias tiene, de qué página a qué página está, cuánto pesa el archivo, ¿sí? Entonces tenemos su resumen, sus palabras claves y todo el marco de referencias. Generalmente eso me da la revista. Entonces, ahora dos formas de hacerlo parte de mi trabajo. La primera es descargando el texto completo y anexándolo a través del importador web o a su vez, perdón, a través de la biblioteca, ¿sí? A través de la biblioteca en agregar nuevo y le puedo poner yo archivo de computadora, agregar manualmente o importar desde una biblioteca. Ya, entonces lo que vamos a hacer con este documento en especial es añadirlo desde el importador web. Cuando dé clic aquí, por primera vez, me va a decir que quiere que le dé permisos para iniciar la sesión. Démosle los permisos necesarios a nuestro importador web de Mendeley. Esperamos un ratito que cargue. ¿Ya? Y aquí ven que está con mi cuenta, ¿verdad? En mi cuenta de acceso. Entonces, esperemos a que se nos carguen aquí los archivos de esta página. Me dice que tiene cookies. Veamos si me permite generar sin esas cookies. Ya, ahí está. Aquí entonces yo ya tengo la referencia de este documento. ¿Sí? Entonces me dice también dónde está la página web. Sí, y la referencia detectada. Entonces le doy clic en este. ¿Sí? Y le digo que se añada a mi biblioteca, añadir.
Este documento ahora debe encontrarse en mi biblioteca. ¿Sí? Y aquí está, ¿no? Revisión, MediaGraphy, año 2018. ¿Sí? Vamos viendo, aquí está. Sí, es el mismo trabajo. Y ya me encuentro aquí. Pero podemos ver que hay como inconsistencia, porque aquí dice autores y me da otros datos. Justo lo que yo les decía, ¿no? Que el Mendeley tiene esta bondad de que muchas veces nos envía los datos como lo han puesto los autores. Entonces me dicen que es un informe. Veamos si en realidad es un informe. No, es un artículo. ¿Sí? Entonces aquí debería cambiarle por artículo de revista. Ya, a veces nos da este pequeño problema de que no nos coge el campo seleccionado. Esperemos a ver si que nos permite ahora. Nos deja cambiarle el Mendeley. Algo está pasando con el documento. Ya, ahí nos permitió cambiar. Artículo de revista. Entonces, como ustedes pueden ver, los datos no están adecuados, ¿no? Dice conocimientos actuales para el entendimiento del bruxismo. Entonces, veamos el documento original. Está en español, ¿sí? Entonces, dejémosle la referencia en español. ¿Ya? Los autores. Veamos nuestros autores, ¿cuáles son? Fuentes Casanova, FA. Entonces, lo tienen con un guión aquí. Entonces, debe ser lo mismo. Este es el colega que ha hecho este trabajo. Esto de acá, quitémosle que son referencias de él. Entonces, aquí vamos a ponerle el autor. Borremos todo esto. Y aquí ya nos sale que le coloquemos el nombre y el apellido. ¿Sí? Entonces ahí sí está como debe ir, como corresponde, ¿no? El nombre del artículo y el autor. ¿Sí? Revista, solamente está el nombre a medias. Vamos buscando el nombre de la revista. Y dice Revista de la Asociación Dental Mexicana. Año, veamos si nos da el año, si nos daba el año. 2018, aquí está, número 4. Y las páginas dice de la 180 a la 186. El año, sí me parece que está bien. Las páginas de la 180 a la 186. ¿Ya? Más información sobre la revista. Entonces, el mes y el día también nos ha puesto aquí. Tiene el archivo PDF que lo podemos leer al dar clic sobre este. Vamos a poder leer el contenido del artículo directamente en Mendeley. No necesito abrir ningún otro navegador, ¿sí? Automáticamente se me abre la ventana sobre este artículo que estoy leyendo. Puedo cerrarlo y ver el texto completo en PDF. Me dice la URL en donde se encuentra. Veamos si coincide. ¿Sí? No coincide la URL. Vamos a copiar la URL.
y a colocarla como corresponde, ¿ya? Identificadores no tiene. ISSN, veamos el ISSN de esta revista. Cierra el importador. No veo el ISSN de la revista. ¿Ya? Entonces, a lo mejor sea este. O busquémosle dentro del texto completo en PDF. A lo mejor en este documento, ustedes saben, se colocan esos datos también. No nos dan ningún otro dato más. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿dónde se encuentra? Está en Mendeley Web Catálogo, nos dice. Entonces, ya tengo mi primera referencia, que es de Fuentes Casanova. Pero ahora, como ustedes pueden ver, yo tengo un montón de referencias que bajo todos los días y en todos los cursos. Entonces, se nos va a hacer como complejo el tener, el poder buscar la información que yo requiero. Entonces, ahí es donde entra en juego el usar las colecciones, ¿sí? Yo les había explicado que usar Mendeley o un gestor de referencias en la web es para guardar referencias de trabajos que vamos a hacer durante algún tiempo, ¿no? O sea, unos 3, 4 años, 5 años. Entonces, yo tengo aquí algunas búsquedas que he hecho en Scopus sobre unos temas definidos, búsquedas que he hecho en Web of Science, búsquedas que he realizado en la lente para otros trabajos, búsquedas sobre didáctica de la investigación, búsquedas sobre mi especialización, lo que es prospectiva, búsquedas sobre un postdoctoral que realicé hace un tiempo, búsquedas sobre validez y confiabilidad de instrumentos de investigación, y aquí le vamos a agregar una nueva búsqueda solamente dando clic, una nueva colección, perdón, en la que voy a poner ¿sí? Odontología. Y listo, ya tengo creada mi colección. Aquí, ¿sí la pueden ver? Se ordena automáticamente. Preguntitas hasta ahí, por favor. No. No, ya, bueno. Continuamos. Ahora, como ya tengo aquí mi referencia, mi colección, yo buscaría mi referencia en recientemente añadido, porque me va a dar en el orden en que yo he ido añadiendo varios textos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, una de las formas es, busco mi colección, doy clic sobre alguno de estos campos y arrastro hacia mi colección, ¿ya? Y aquí ya se me ha colocado mi primer artículo dentro de mi colección. Esa sería una de las formas en cómo yo coloco un artículo añadido recientemente a una de mis colecciones que yo he creado. Entonces, eso me va a permitir saber que cada uno de estos espacios que yo tengo, ¿sí? ¿A qué pertenece? Por ejemplo, ¿a qué artículo pertenece? ¿O en qué documento lo estoy yo utilizando? Entonces, pueden ver que esto me permite organizar todas mis referencias en un solo lugar, ¿sí? A diferencia de Word que lógicamente nos ayudaba a organizar mis citas y mis referencias, este me ayuda a organizar todas de una mejor manera, ¿no? Seleccionando dentro de las carpetas, hacer subcarpetas, ¿sí? Entonces, eso es lo interesante de este gestor. Vamos a buscar un segundo documento.
para ingresarlo. Vamos a buscar que aquí esté en PDF. Bueno, esto de aquí me dice que es en PDF. En esta ocasión a este archivo lo voy a descargar, ¿sí? Voy a buscar mi archivo PDF. Le voy a pedir a mi máquina que lo descargue. Esperemos que nos descargue nuestro archivo. Sí, mi archivo está descargado, me dice la máquina. Ahora me voy a mi gestor de referencias. Bueno, aquí está el archivo, ¿no? Vamos a cerrarlo por un momento. Le voy a decir agregar nuevo archivo desde la computadora. Y en la parte de descargas voy a buscar mi artículo. ¿Ya? Entonces, miren, ya tengo aquí mi artículo y le voy a decir que lo agregue. ¿Ya? Entonces, ahora tenemos un archivo que fue subido desde mi computador porque es el archivo que yo tenía guardado o que descargué previamente y lo tengo ahí como referencia para mi trabajo. Pero podemos ver que este archivo que hemos cargado, que ya lo hemos cargado directamente aquí en nuestra colección, ¿sí? También debe estar en todas las referencias como reciente. En los recientemente añadidos también debe hallarse. Y ahora en mi carpeta de colecciones de odontología. Pero este archivo, los datos no están adecuadamente referenciados porque lo puse desde mi computador, ¿no? Entonces voy a dar clic sobre este y voy a darle todos los campos que requiere. Voy a abrirlo desde aquí, desde leer, ¿sí? Para saber qué campos nomás necesito colocar. Entonces, aquí está el tipo de, el título, ¿sí? Podríamos cogerlo desde el PDF, es mucho más fácil. Entonces, busco desde el PDF los datos. ¿Ya? Una de las cuestiones de los PDF es que los caracteres vienen en desorden. Ya, acordémonos, igual que en el Word, no van ni espacios ni puntos finales para no dañar el trabajo. Ahora, los autores. Sí, tenemos algunos autores. Busquémoslo en el PDF. Entonces, vamos a copiarlos a todos. Los colocamos. Pero ahora sí nos tocaría separarlos con un enter a cada uno de ellos. Ya, aquí están mal referenciados, ¿no? Tengo que referenciarlos como nos pide la aplicación. Primero los apellidos y luego los nombres. Entonces vamos a hacerlo de esa forma, ¿sí? Apellidos, coma, nombres. Aquí está mal, dices coma, listo. Entonces tenemos a los autores, ¿ya? De algunos detalles adicionales. Entonces la revista dice que es Revista Mexicana de Estomatología. Entonces vamos a añadirle aquí los detalles. Año 2019. Páginas
Veamos de qué página, desde la 26 hasta la, busquemos la última página, 32. Volumen, tiene el volumen, sí, es el volumen 6, el número 1. Ya, tenemos los datos básicos. Leer, dice resumen, sí, el texto, la URL, en caso de que quisiéramos completar algunos otros datos, también podríamos ponerle la URL, los identificadores, algunas claves. Listo. No está aquí. Bien. Listo. Tenemos ingresado nuestro artículo. Y ahora sí, ya está con todos los datos necesarios. Sí, está ahora sí con todos los datos necesarios. Ya. Estas son las formas en las que yo puedo llenar mi biblioteca. Dirán ustedes en un inicio, pero como que es bastante trabajo estar buscando la información y corrigiéndola. Es preferible hacerlo desde un inicio y corregirlo desde un inicio a tener que irlo corrigiendo cuando ya estoy desarrollando mi artículo. Por eso es necesario primero generar la colección y posteriormente empezar con los procesos de redacción, ¿sí? Otra de las formas de agregar algo a mi colección, vamos a buscar un tercer documento. Vamos a buscar de igual manera uno que tenga el documento en PDF para poder realizarlo. Busco mi documento y lo descargo. Vamos viendo dónde está el PDF. Aquí está el PDF. Solicito el PDF. Y lo voy a descargar. ¿Ya? El documento ha sido descargado. Ya. Voy a minimizar un poquito la pantalla. De este lado voy a poner mi Mendeley. Sí, mi Mendeley web está aquí. Y de este lado voy a tener mi navegador. ¿Ya? Otra de las formas fáciles es busco mi texto, ¿sí? Que es este que recientemente descargué. Lo arrastro y cuando me sale aquí el mensaje, si vemos que dice copiar, dejo de hacer clic y permito que el archivo se suba. ¿Ya? Esta es otra de las formas en las que yo puedo agregar un archivo. Y podemos ver, por ejemplo, en este archivo en especial, ya no tengo que hacer mayor cosa. El dueño de su archivo o el dueño de la revista donde está alojado lo ha puesto de muy buena forma. ¿Eh? No tengo que hacer ningún cambio aquí. ¿Ya? Entonces tengo estos documentos ya ingresados. Esto es cuando lo estoy haciendo de manera archivo por archivo que voy revisando y que me interesan y que quiero que sean parte de mi trabajo. Ahora, con ustedes vimos el uso de la lente. ¿Sí? Entonces, se acordarán que en esa primera clase le dijimos a la lente que nos envíe un archivo en formato .vip, ¿sí? Que nos lo envíe a nuestro correo. Bueno, ya ha pasado bastante tiempo, a lo mejor ya no tenemos el documento. Entonces, le voy a decir que quiero iniciar la sesión. Perdón. Desde el OrcID le puedo decir que necesito iniciar la sesión.
como ha pasado algún tiempo, como suele suceder en procesos de investigación, yo sé que hice una búsqueda, yo sé que realicé una búsqueda, pero la dejé ahí porque tuve algunas otras cuestiones que realizar, como siempre nos suele suceder, al menos en el mundo de la docencia, ¿no? Estoy realizando una investigación y justo hoy me tocó dar clases durante todo el mes en la maestría, ¿sí? Y no he podido avanzar con mi trabajo. Entonces, ¿sí? Como yo ya tenía trabajos previos, voy a buscar mi área de trabajo, ¿sí? Y aquí ya tengo detalles de lo que guardé. Sí, no sé si nos acordamos, ¿no? Hicimos una búsqueda, tenemos nuestra fórmula de búsqueda que habíamos realizado, ¿sí? Entonces, como yo necesito esta búsqueda, le voy a solicitar a la lente, ¿sí? Que me ayude abriendo esta búsqueda que está guardada. ¿Bien? Entonces, este era uno de los primeros trabajos que había buscado, que tiene una fórmula y que creo que tiene las obras que yo requiero para mi trabajo. Pero ahora ponerme a pasar yo obra por obra al Mendeley cuando ya he hecho una búsqueda en este navegador especializado, estaría por demás. Entonces le voy a decir que quiero exportar, ¿sí? Todo, absolutamente todo, pero le digo que quiero exportar en formato .bigtext. No sé si se acuerdan que les habíamos puesto esto, ¿no? Quiero exportar, pero en formato, hay formato CBS, RIS, BigText y JSON, ¿no? El BigText es uno de los más universales, ¿sí? Le voy a poner un nombre. Y le digo exportar. Entonces me dice, la exportación en curso, recibirás un correo que está listo para descargar. Entonces me voy a mi correo. Ahora sí vamos a hacer el proceso completo. Esa vez estábamos aprendiendo a utilizar la lente en su entorno. Entonces miren, aquí la lente ya me envió el documento. Y le pido que me descargue el resultado. Dice que ya me descargó el resultado. El resultado debe de estar alojado en mis descargas. Y aquí está, miren. Odontool.vip. Entonces, ahora me voy a ir a mi biblioteca Mendeley y le voy a decir que agregue una entrada manual. Perdón. Que agregue, importe una biblioteca. ¿En qué formato? Le voy a decir que en .vip. Y voy a buscar mi importación con extensión VIP, ¿sí? Y le doy clic en aceptar, ¿ya? No sé si tienen preguntitas hasta ahí. Profe, esta última forma es sacando la información de Lens, ¿cierto? Sí, de Lens, de Scopus, de Web of Science, del buscador que usted haya elegido para ese trabajo. Ya. Es que usted se le hace tan fácil, ya me perdí. Es sencillo, la cuestión es la práctica, ¿no? Como en todo. En lente simplemente le digo exportar, ¿verdad? Ya, y cuando exporto voy a hacerlo nuevamente. Exportar, les he dicho, busque el formato BigText. ¿Sí? Póngale un nombre, voy a ponerle un nombre. Profe, ¿y siempre en ese formato es más recomendable? Es recomendable porque ese aceptan todos los gestores de referencias, el EndNote, el RedWord, el Zotero, todos aceptan. Porque a lo mejor por defecto me sale en el CSV.
pero a veces hay algunos de estos gestores de bibliográficos No le que no me lo reconocen, no lo reconocen. ¿Sí? El Entonces, BITEX. sí, el mejor es el BigText para mí hasta lo que he trabajado ahora. ¿Ya? Y de ahí le damos clic en exportar y en exportar directamente me llega a mi correo. Le doy clic en descargar resultados, verifico la zona de descarga donde se encuentra y otra de las formas puede usted ponerse en el navegador, en el importador y simplemente arrastrar este archivo al área, ¿sí? Aquí, ¿sí? Entonces le doy clic aquí y miren, empieza a cargar. Cargando 9 archivos, me dice el... ¿Ya? Entonces esperamos un momento que se carguen. Y ya tendría yo mi bibliografía completa para trabajar. A ver, veamos si se sincronizó o no se sincronizó. O se me fueron a las referencias generales. Sí, se me fueron a las generales. No me cargó directamente en odontología. Se me cargaron en todas las referencias. Vámonos de añadido recientemente. Es mucho más fácil ver los archivos, ¿no? Entonces, estos serían mis archivos. Puedo seleccionarlos. Cerrémosle esto. Cifuentes Castillo. ¿Cuántos están? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Ya? 9. ¿Ya? Entonces dice organizar. ¿Sí? Y le voy a añadir a una colección. ¿Y a cuál colección? A la de odontología. Le doy clic en agregar. ¿Sí? Y ahora busco en odontología. Ahí sí ya se me pasaron todos los archivos a mi colección. ¿Ya? Desde aquí ustedes ya tienen su colección hecha y lista para poder trabajar en cambio en su Word. ¿Ya? Pero antes de trabajar en el Word, tengo que irme al Mendeley de escritorio. No sé si ya no les dio problemas del Mendeley de escritorio. Bueno, miren, el Mendeley de escritorio, cuando yo ya estoy aquí, no sé si se dan cuenta, aquí están las carpetas que ya tenía previamente. No hay creado nada más. Entonces quiere decir que esto está alojado internamente solo en mi computadora. Para que se actualice este recurso, tengo que darle clic aquí en el sincronizador. Entonces le voy a dar clic ahí. Va a empezar la actualización. Aquí abajo tengo una barra de desplazamiento que me va a decir en qué porcentaje se está actualizando. Podemos ver, ya se creó la carpeta odontología. ¿Sí? Me está buscando todas las referencias que yo recientemente haya añadido. ¿Sí? Si no hago este paso, por más que le ponga en el Word que quiero esa cita, no va a sumar. ¿Por qué? Porque la cita está en el navegador. O sea, está en mi versión del navegador. Por lo tanto, necesito yo traerla a la versión de escritorio. ¿Ya? Una vez que lo tengo en la versión de escritorio, ahora sí, yo ya puedo hacer uso de este documento o de estas referencias en mis trabajos. ¿Sí? Ahora podemos ver que las 3 primeras que añadimos tenían hasta su PDF, ¿verdad? ¿Sí? Mientras que las que añadimos a través de la lente no están. Algo interesante es que esta sincronización entre el sitio web o la biblioteca web de Mendeley me permite, una vez que estén sincronizados, buscar los documentos o detalles de cada uno de estos.
Pero a diferencia del que hemos ingresado, que acá nos tocó hacerlo manualmente, pueden ver que aquí está organizada toda la información, ¿no? Toda la información, no necesito yo hacerlo, pero por si acaso, me ha dicho, puede buscar usted los detalles, ¿no? Me dice que aquí todo está ok. ¿Cómo puedo saberlo? Se me puso una pestañita verde. Entonces le digo aquí, después de revisar brevemente, que los detalles están correctos, ¿no? ¿Sí? Voy en el segundo documento y hago lo mismo. ¿Sí? Como podemos ver, se nos puso el visto en color verde. Tenemos todos los detalles. Aquí se ven mucho más claros que en la web. ¿Sí? Y le digo que estamos de acuerdo. Vamos al siguiente y hacemos lo mismo. ¿Sí? Esto es para comprobación, para que no hayan inconsistencias entre lo que está en el navegador y lo que tenemos nosotros en nuestro importador, en nuestro Mendeley de escritorio. ¿Ya? Dice que todos los detalles de aquí están correctos y listo. Nuestros 9 documentos ahora pueden ser usados en nuestro documento que vamos a iniciar. Preguntitas, por favor, hasta ahí. No, profe. Bueno, yo sé que como decía Alexei, ahorita ya viéndolo todo el trabajo pareciera complejo, pero no, en realidad es cuestión ya de organización. Por ejemplo, yo ya sé que para esta revisión que yo voy a hacer o que quiero hablar, voy a utilizar estas referencias que tengo aquí, ¿verdad? No tengo que estar buscando en otro lado, que a lo mejor si me quedara algún vacío dentro de lo que yo estoy planteando, lógicamente debo ir y buscar en los documentos o en otros gestores de búsqueda de bibliografía. Entonces ahora vamos a abrir nuestro Word. De paso podríamos ir buscando aquí parte del trabajo que íbamos a realizar. Ya. Para la introducción les voy a dar algunas ideas. Esto quisiera que cuando tengan ustedes un tiempito libre, diremos, qué sé yo, unos minutitos, una media hora, para irla construyendo y poder irla revisando, ¿no? En la introducción decía, no sé si Alejandra o Alexei, que se me hace complicado ir haciendo, o sea, desde poner la primera palabra porque no sabría cómo hacerlo. Entonces, por ejemplo, contexto e importancia de mi trabajo o de lo que yo estoy haciendo para la sociedad. ¿Sí? Pero vamos a hacer una breve referencia de esto. Me voy a mi sistema de referencias en el Word, pero esta vez ya voy a trabajarlo con el Mendeley Citation. ¿Sí? Entonces acá yo ya tengo los trabajos. Podría, qué sé yo, abrir el trabajo, ¿sí? Para ver sobre qué se trata este trabajo, de dónde yo tomo la idea, ¿verdad? De dónde yo voy a tomar la idea, o sea, de dónde yo voy a tomar la idea de este escritor, ¿sí? Entonces, puedo yo copiar, ¿sí? El texto de este escritor, ¿sí? Lo voy a colocar aquí, porque va a formar parte de lo que yo diga. ¿Ya? Le voy a poner de otro color para que vea esta parte, ¿no? Voy a ponerle las letritas en color lila, ¿sí? Entonces yo ya sé que he tomado esta idea de este autor, pero debo citarlo. Entonces, ¿cómo se llama el autor de esta publicación? Es Chuquimes Ventura.
Chuquimes Ventura. Entonces voy acá, perdón, a mi Word. Y en las referencias le digo que me busque a Chuquimes. Y aquí lo tengo, ¿sí? Le doy clic en ella y le digo, ok. Ya, esperamos un ratito a que se conecten entre el Word y el Mendeley de escritorio. Y ya, miren, aquí tengo ya a mi autor. Y de igual manera, como en los ejemplos con el Word, podemos ver que aquí se encuentra Chuquimes, ¿verdad? O sea, la cita que yo le voy colocando. La arrastró desde insertar citación, profe. Sí, ¿Cómo le aquí, puso, profe? Ah, de ahí. sí. Insert primero, ¿no? Después me debe decir edit cuando ya esté insertado. Aquí no, insertar. Mi recomendación cuando tengan esta primera parte que es la introducción, por lo menos en este párrafo o en cada párrafo, no referencien solamente un autor, referencien al menos dos, ¿sí? Por ejemplo, contexto e importancia del tema, puede ser una redacción entre 3 y 7 líneas, ¿sí? No necesita ser una redacción tan amplia, sino más bien una redacción concreta sobre qué es lo que se va a hacer y por qué es importante el tema. Entonces, ahí les voy a dar otra herramienta que no es ningún programa ni nada, es un documento. Vamos a buscarlo acá. Este documento, no sé si ustedes en algún momento lo han revisado, se llaman 5,000 frases precocinadas para textos científicos. No sé si han tenido la oportunidad de leerlo. No. Ya. Nunca. Muy, Profe, sí. una preguntita nada más antes de que nos explique. ¿Y estas frases que están en este documento no son consideradas como plagio? No, porque son solamente frases guía. Y ya les voy a mostrar justamente eso, a eso iba, ¿no? Pues podemos nosotros decir que todas esas frases, pero son frases comunes, ¿sí? Y lo que nos buscan en el plagio es el plagio de ideas. Entonces acá no están, sino solamente como términos o adjetivos con los que pudiera yo iniciar mi redacción. Por ejemplo, términos comunes. Este artículo se refiere a, eso lo puede decir en cualquier artículo, cualquier autor, ¿sí? No estoy copiándole la idea a nadie, o este documento tratará sobre, ¿sí? O en esta sección se abordará. O sea, son cuestiones o frases comunes. Entonces, lo que nos dice este autor es que nos da algunas, Pedro Margolles, nos da algunas pautas, ¿sí? Para empezar a escribir. Entonces me dice expresiones desde las secciones, desde el extra, los agradecimientos, hay algunas revistas que nos piden esto, sobre los autores, cómo puedo redactarlo, porque a veces me piden una breve síntesis, sobre cómo va a ser redactada la introducción en cada una de sus partes, ¿sí? Y hasta sus conclusiones, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos a ver brevemente, yo les había descrito en el documento que pudiéramos hacer uso eficiente de eso, ¿no? Que es lo que nos piden generalmente en todo artículo, una introducción. Gracias, no sabemos cómo empezar a introducir nuestro tema y tenemos, por ejemplo, el contexto e importancia de nuestro tema, ¿sí? Entonces, busquemos la parte de introducción en el documento. Entonces, aquí está, para la introducción. Contexto e importancia del tema para la sociedad. Y como ustedes ven, son frases sumamente comunes, ¿no? Cada vez es más difícil ignorar el tema que yo voy a hacerlo, ¿no? En el que contexto, ¿sí? El bruxismo es la principal
enfermedad, no sé cómo le catalogan ustedes a tal condición, ¿sí? Qué sé yo, la odontología desempeña un papel importante en el ámbito profesional de la salud, ¿ya? Pero esto me permite tener frases para introducir mi tema. No es que estoy copiándole, como ustedes pueden ver, son muy generales, ¿sí? Para que no tengan ese temor de utilizarlo. Más bien, este es una guía que nos podría permitir orientarnos y decir, ¿cómo pongo yo la primera letra? ¿Sí? En el contexto de importancia para la disciplina, de igual manera, ¿cómo podría yo abordarla, no? Actualmente, uno de los debates más significativos en el campo de la salud es, y puedo ahí continuar yo con mi trabajo, dependiendo de mi área profesional, ¿no? En este caso, ustedes como especialistas en odontología, pues, hablarán con mucha fluidez, como cuando Maite me explicaba lo del bruxismo, ¿sí? O sea, tendrían aquí una idea y podrían hilarla en base a lo que han leído, en base a la bibliografía y sustentarla lógicamente con las referencias correspondientes, ¿sí? Entonces, para esto, no necesariamente debo seguir punto a punto, ¿no? Punto a punto, pero me puede dar una pauta de cómo iniciar yo cada uno de mis párrafos. Diciéndoles que no es necesario que sean párrafos sumamente extensos, porque más después, a lo que usted termine de hacer este primer acercamiento, a lo mejor usted decide hacer un solo párrafo esto, ¿sí? No complicarme, veo que tiene el suficiente contexto, he logrado poner las suficientes referencias y por qué no hacer un solo párrafo de esto, ¿no? ¿Sí? Síntesis de la literatura existente, vamos a ver. Me dice, recientemente, ¿sí? Investigadores han examinado, actualmente otros investigadores han determinado tal situación. Como les digo, son frases solamente de guía, no vamos a cometer aquí ningún plagio, sino lo que nos está dando, cómo puedo yo iniciar la primera palabra o la primera frase de mi, de mi párrafo, ¿no? Porque esas ideas se las va hilando párrafo a párrafo. ¿Ya? No sé si contesté la pregunta, Alexei, o si tenemos otra pregunta. Sí, profe. Ya le fui entendiendo. O sea, es como referencial y de ahí yo le doy dando forma según lo que quiero escribir. Según mi tema, claro, porque yo tengo que irle dando importancia a mi tema. Ya, profe. Gracias. Nada más que ahí, me da una idea de cómo yo ir teniendo una secuencia, ¿no? Cómo del primer párrafo puedo saltar al segundo, puedo saltar al tercero y guardar una linealidad, ¿sí? Ahora, después de haber dicho que existe más literatura, ahora voy a decir cuál es el problema. Luego de eso voy a decir cómo no hay un acuerdo común entre las partes, ¿sí? En la literatura, ¿no? Yo he revisado y veo que no hay un acuerdo común. Y luego de eso salto a resaltar, por ejemplo, las debilidades que yo he encontrado, explicándole, como les decía, en un párrafo de 3, 6, 5, 7 líneas, suficiente, ¿sí? Lo importante en esta parte de aquí es las referencias, ¿sí? Si usted, por ejemplo, esta misma idea, que solamente la he sacado, la he desgastado del texto que tengo aquí, coincide con otro autor, voy a buscar otro solamente por arbitrariamente, por ejemplo, con Aravena, coincide este trabajo, entonces yo le digo aquí a mis referencias que necesito también Aravena. A ver,
¿Estaba bien así o yo leí mal? Creo que me salí del Mendeley de escritorio. Vamos a Mendeley. Ahí, aquí está. Entonces aquí está Aravena, sí, Aravena. Aravena. Entonces, Aravena. Listo. Aquí está. Y le doy clic en este. No sé si vemos que a continuación de Chuquimes se puso Aravena. ¿Sí? Y si quisiera un tercer referente, lo vuelvo a colocar. ¿Sí? Y le doy clic. Y al igual que en el Word, se me colocan automáticamente mis citas. Entonces, mi recomendación es utilizar las citas en el mismo párrafo por separado o unidas. Unidas cuando la idea es la misma y por separados cuando las ideas son complementarias, ¿sí? Por ejemplo, esta primera parte es la idea que yo saqué de otro autor, por ejemplo, de este autor Martínez Hernández. Entonces digo aquí, voy a insertar la cita de Martínez Hernández. ¿Ya? Aquí está, Martínez Hernández. Entonces, si es que tengo yo la idea principal es de esta, pero el complemento de esa idea es de esta otra parte, los puedo referenciar en la misma línea. Acordémonos que el punto seguido me va a servir mucho en mi párrafo para eso, porque le voy a dar una pausa diciéndole a la persona, esto es lo que yo estoy analizando en este momento y lo apoyo con esta otra idea, ¿ya? Y podemos ir construyendo, como les decía, aquí le voy a poner de negro nuevamente, párrafo, párrafo. Este va a ser un párrafo, así tenga dos líneas. Al inicio, a veces el poder sintetizar la idea de otro autor es complejo, porque una cuestión se lee bonito. Por ejemplo, aquí veo que el tratamiento para el desgaste dental como signo del bruxismo del sueño es fundamental para evitar daños más severos en el sistema estomatognático. Y esto lo dice Martínez, ¿no? Pero a lo mejor él lo dice de esta forma. Pero acordémonos que ahí sí, aquí, en este momento, yo estoy cometiendo plagio en este párrafo, porque no le he cambiado ni una letra, no le he cambiado nada. Y no es solamente cambiar las letras, sino es cambiar, cómo se dice, la misma idea, ¿sí? Esto ya lo hace cada uno de nosotros como especialista en el ámbito profesional o en referencia a lo que yo conozco, ¿sí? Ahora, el Mendeley Citation tiene aquí sí todas las normas que yo necesite, ¿sí? Por ejemplo, si la revista todavía utiliza APA sexta edición, pues miren, lo cambia y lo pone en APA sexta edición, ¿sí ven? Si ya está en la séptima edición, de igual manera, me hace el cambio. Si nos damos cuenta, nos cambia el I por el ampersand, por ejemplo, ¿no? Si tiene otro estilo, buscamos más estilos. Sí, por ejemplo, Vancouver. Usar este estilo, ¿ya? Y miren, ya se nos ha cambiado automáticamente en el documento. ¿Eh? Esa es una de las ventajas de utilizar estos gestores de referencias, que puedo pasar fácilmente de un estilo de citación a otro. No sé si tenemos preguntitas. Yo, profe, tengo una consulta. Ahorita usted nos estaba en esta parte de la introducción dándonos algunos tips. Y en los cuestionarios que usted nos puso, hay una pregunta en la que menciona que la introducción sería como un embudo, ¿no es cierto? Sí. Y en este caso, nosotros cuando hablamos de la introducción, terminaríamos en este caso con el objetivo o con la hipótesis o con la pregunta, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, yo les recomiendo, a pesar de que hay más cosas aquí,
¿sí? Resaltando hasta aquí el objetivo o resaltando el propósito, ¿no? Que vienen a ser prácticamente. Porque si ya pongo la pregunta, la hipótesis, etcétera, voy a cansar al lector porque yo ya aquí ya le dije qué es lo que yo persigo o qué es lo que estoy haciendo. Entonces, los otros de aquí solamente les he puesto como complemento. Esto se los voy a enviar al WhatsApp, no creo que haya ningún problema, ¿verdad? No, pues, Ya, No, muchas gracias. ya. Entonces, sí, es como un embudo. La cuestión, o sea, es la comparación. Voy de lo general porque aquí arriba yo hablo del contexto y la importancia del tema para la sociedad. Luego le digo que la importancia para el tema en la disciplina, o sea, en el área específica. Y luego tal vez en el tiempo, y voy cerrándolo, ¿no? Voy cerrándolo hasta llegar a lo más específico. Acordémonos que una pregunta de investigación debe ser clara y específica, que es la formulación del problema, pero que también se traduce en un propósito, en un objetivo o en una hipótesis. Entonces, ese sería como que el cierre. Voy desde lo general a lo específico, ¿no? Entonces, pero más adelante, en los artículos va caminando, como en el embudo cerrándose hasta cuando llego a la metodología, pero cuando llego a los resultados y a la discusión, en cambio, ese contexto debe ampliarse. O sea, ¿qué pasa? Que la discusión, donde van las conclusiones, debe ser generalizable. Por eso ahí el principio de replicabilidad que debe tener el artículo. ¿Sí? Si está en lo correcto lo que dice usted. Ok, gracias. Listo. No sé si tenemos alguna otra consultita sobre este tema, el uso de Mendeley. Profe, una pregunta. De lo que hizo usted ahorita, el cambio, eso de los estilos, eso siempre y cuando, esta parte de aquí, siempre y cuando se va a poder usar cuando esté en nuestra biblioteca de Mendeley o no. Sí, siempre y cuando. Y es más, les dije la vez anterior que esto les funciona con el Mendeley de escritorio abierto. Si usted tiene cerrado el Mendeley de escritorio, usted puede poner aquí, insertar citas y le va a arrojar un error. Porque siempre toma Mendeley, o sea, le tenemos que hacer correr al programa para actualizarlo, ¿sí? Acuérdense de la sincronización, es muy importante. Y desde ahí sí ya puedo utilizarlo, ¿no? Y de ahí puedo colocar todas las formas de citas que pudieran haber, ¿no? En nuestro campo, en nuestro medio, bueno, en salud veo que utilizan bastante Vancouver, algunas revistas, no todas, pero la mayoría se han dedicado en nuestro medio a esta, ¿no? A las normas APA. Esto se popularizó mucho en nuestro medio. sí. Listo. Entonces tiene que estar abierto y tiene que estar en la biblioteca para que se pueda hacer esto, ¿cierto? Sí, Ya. sí. Profe, Listo. un favor, Dígame, Maite. que nos mande los links de las clases, porque esta sí nos toca ver unas 3 veces para irle practicando. Sí, les entiendo bien. Más bien, mil disculpas, no he tenido el tiempito para ver qué pasó con esa falla de YouTube, pero ya voy a hacer todo el esfuerzo para poder enviarles esto lo más pronto. Ya, mientras Sí, tanto profe, porque les voy a enviar este documento y este de aquí, si les parece un buen material como para, no para copiar o plagiar como fue una de las primeras impresiones, sino que sea una guía. Por eso son frases convencionales que ustedes van a ver que se utilizan en todo tipo de documento académico. sí, porfa, profe, porque este sí ha sido muchas pestañitas de acá para allá. Nos toca viendo de Listo. nuevo, practicando. Yo les quedo muy agradecido. Nos vemos el día viernes. Muchísimas gracias. Una bonita noche para todos ustedes. Muchas Gracias, gracias, profe. Gracias, profe.